Una vez más repito, ¿verdad? El título de nuestro devocional precioso en la mañana de hoy, el Espíritu que mora en ti. Quisiera aclarar que la referencia por la cual este devocional ha sido diseñado está en un folleto de discipulado que tiene como título La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo, el diseño del discipulado. Un folleto que es de difícil localización en las librerías hoy día, tal vez pueda estar disponible a través de Amazon o de eBay, pero a los que tengan interés en obtenerlo pueden hacer alguna búsqueda en librerías de su localidad. Repito el título, La nueva vida en Cristo, el diseño del discipulado. Lo tengo aquí cerca. Es este tipo de cuadernos que se dividen en diferentes etapas que ayudan al crecimiento de lo que es el caminar en Cristo y sobre todo el discipulado al que él nos llama. Lo aclaro porque alguien se comunicó y me informó que tenía interés, ¿verdad? Le enseño la parte de atrás. El diseño del discipulado, la nueva vida en Cristo. Este es el tomo 1. Si usted le interesa, haga una búsqueda porque puede tener una guía accesible con preguntas-respuestas que va guiándolo a través de la palabra para que pueda solidificar esa fe en ese caminar en Cristo. Dicho esto, el Espíritu que mora en ti. En tiempos difíciles, ya Dios, precioso y eterno, nos había preparado y nos había dejado el Consolador. Nunca nos ha dejado huérfanos ni nos ha desamparado. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y a través de Jesucristo somos redimidos y reconciliados con el Padre. Y el amparo, luego de su muerte, crucifixión, ascensión al cielo, nos dejó el Espíritu, quien es quien nos guía y que da testimonio de ese amor eterno entre el Padre y el Hijo. Este devocional tengo que afirmar que ha sido de gran bendición para nuestra vida, porque el concepto del Espíritu Santo muchas veces no se es aclarado a través de nuestro caminar en Cristo, ¿verdad? Y se debe a muchas razones. Nosotros, ¿verdad? En la doctrina cristiana reconocemos, sabemos y aceptamos por fe la Trinidad de Cristo, la Trinidad de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando en la Biblia nosotros vemos referencia al Espíritu Santo, hubo una palabra que me llamó poderosamente la atención y decía que era nuestro Paráclito. Paráclito. Tuve que consultar, por supuesto, el diccionario. Esta palabra viene del griego, de Paracleto, que a su vez significa el consolador o el consejero. El Espíritu Santo tiene varios nombres, varios atributos, varios sinónimos. Entre ellos, el Espíritu Santo se conoce como el Paracleto, el defensor, el mentor, el auxiliador, el intercesor, el abogado y el consolador. Fíjense, en todos esos atributos deben darle a nuestra alma y a nuestro espíritu la confirmación de que en la eternidad de Dios, que es perfecto, Él nos dejó lo que necesitábamos para poder vivir una vida santificada y una vida que en nuestra Trinidad de cuerpo, alma y espíritu estuviera siempre en conexión con el Dios Padre a través de la intercesión hecha por Jesucristo en la cruz. Cuando se fue, claramente Él dijo, pero le pedirá al Padre otro consolador. Vamos a ir paso a paso viendo cómo a través de las Escrituras este concepto se sostiene
con la poderosa palabra de Dios, que es la autoridad divina por la cual se cimenta, se basa nuestra fe. Tenga lápiz y papel o su libretita, porque vamos entonces con la introducción. Todos sabemos en los devocionales anteriores que hablábamos de la vida y obra de Jesús, que Jesús resucitó. Nosotros alabamos, glorificamos y reconocemos a un Jesús vivo, un Jesús que no está en una cruz inmolado, porque ahí no terminó, ¿verdad?, su misión profética. Él resucitó, Él vive, Él venció la muerte, Él ascendió al cielo y no dejó solo a sus seguidores. Él mandó al Espíritu Santo para que todos los cristianos viviéramos bajo su control y viviéramos encaminados a lo que es el destino profético de los hijos de Dios, que es la salvación. La base bíblica, escritural, de toda la misión profética que tuvo que asumir Jesús encarnado, sabemos, ¿verdad?, y repasando, tiene una doble identidad: la identidad celestial, porque es el Hijo del Padre, y la identidad carnal, humana, porque fue encarnado a través, ¿verdad?, de María. Vamos a la base escritural. Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Y escuchemos ahora atentamente, porque es la base del devocional. Antes sed llenos del Espíritu. Repito, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un mandato en Efesios 5, 17 al 20. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos está exhortando, es un imperativo, nos está demandando, exigiendo que seamos llenos del Espíritu. Y he ahí confirmación de nuestra identidad también, porque somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Somos carne, alma y espíritu. Y en Efesios ya se establece que teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que recordar, ¿verdad?, que es a través de la palabra viva en nuestra vida, que es la Biblia, que es palabra de Dios, palabra divina, que nosotros podemos ser llenos del Espíritu que habita en nosotros y mora en nosotros, porque así le plació a Dios para ser sellados como sus hijos, con identidad celestial. ¿Cómo podemos recordar, ¿verdad?, esa Trinidad? Dios es el Padre, el Creador, el Rey soberano. El Hijo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el Señor. Y el Espíritu Santo es el Consolador, el Ayudador, el Guía. Esta Trinidad, porque Dios sabemos, declaramos, creemos y afirmamos la Trinidad de Dios. En la Trinidad de Dios hay un elemento en común. Dios es el amor. Toda su creación fue creada por amor. Nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Dios, como lo vemos en el libro de Génesis, también emana en nosotros el amor de Dios, el amor divino. Es por eso que en la búsqueda de la identidad de Dios
nos movemos por amor, en esa identidad celestial que nuestro espíritu reconoce, anhela y necesita. Siempre adherimos a Dios porque sentimos su amor, porque nos es necesario vivir en y por amor. Por lo cual, ¿qué papel entonces tiene el Espíritu Santo? Él es el que nos ayuda a crecer en la fe, a seguir la voluntad de Dios. Es el tesoro que mora en nuestras vidas, nos da dirección, guía, capacitación, nos recuerda que el creyente es hijo de Dios, nos recuerda que nuestra identidad es celestial, nos ilumina la mente y confirma nuestro espíritu la conexión al Padre y al Hijo con amor eterno. En esa eternidad del Dios Padre, nosotros reconocemos que somos uno con Él una vez nos hemos arrepentido y hemos aceptado a su Hijo Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, como el puente que nos une a Dios. En medio de ese puente, quien nos lleva de la mano es el Espíritu Santo. Esto es poderoso para nuestras vidas, hermanos, porque solo nunca lo hubiéramos podido hacer. En nuestra incapacidad, en la carne, hubiéramos estado desligados del Creador, porque es solo y a través del Espíritu que nos conectamos con el Padre Celestial y que reconocemos por la fe que tenemos una identidad, y nuestra identidad es con el Dios eterno. Tenemos y conviene repasar un poco, ¿verdad? El devocional o los devocionales anteriores cuando hablábamos de la persona de Jesucristo, de su obra. La ascensión de Jesucristo está en el libro de Hechos, uno de los libros, ¿verdad?, poderosos del Nuevo Testamento. En Hechos 1, versículos del 9 al 11, ¿verdad?, es cuando Lucas, uno de los discípulos, visita Roma con el objetivo de demostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Lucas fue ¿verdad?, uno de los apóstoles que iba visitando iglesias para enseñar la sana doctrina cristocéntrica, es decir, afirmando que Cristo es el Salvador y sobre él no hay nadie, y es a través de él que llegamos a tener el plan salvífico para nuestra vida. El plan de salvación solo es en Jesucristo, nuestro intercesor, por los méritos de su crucifixión y por los méritos de que es el único Hijo del Padre Celestial. Leemos en Hechos 1, versículos del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Está hablando de la ascensión de Jesucristo. En el libro de Hechos, el capítulo 1, los discípulos le preguntaban a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel. Él les dice que cuando ellos recibieran el poder a través del Espíritu Santo, es decir, cuando los discípulos están en torno a Jesús, había ciertas preguntas. Si tú te vas, ¿cómo nosotros vamos a seguir el ministerio del cual tú nos instruiste a través de 3 años, ¿verdad?, caminando con Jesús, viendo milagros,
siendo la profecía encarnada, como luego la comisión de que ellos fueran a través de todo el mundo a predicar el ministerio. Pero si se va el maestro, en esa época no había libros, en esa época no existe, ¿verdad?, la tecnología ni los medios que nosotros hemos tenido accesible para nuestra bendición. Por lo tanto, había una preocupación entre los discípulos. Y aquí es hermosa esta porción de la palabra cuando habla de la ascensión de Jesús, y se le afirma a los discípulos que no estarían solos porque sobre ellos iba a venir el Espíritu Santo. Es en el libro de Hechos también que se nos habla de el Pentecostés, ¿verdad? Cuando hay un estruendo en el cielo y se repartieron las lenguas, y confirman los teólogos, y así también nosotros por fe lo creemos y lo confirma el Espíritu, que ahí está el nacimiento de la iglesia, cuando más de 3,000 personas ese día entregaron sus vidas al Evangelio, a la buena nueva. El Evangelio quiere decir una buena nueva, la noticia, el nuevo pacto que es Jesús y su plan de salvación para nuestra vida en su nombre y por su sacrificio. Pedro dijo en esa porción bíblica: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor, gracias. Voy a repetirlo. Pedro en Hechos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don. Un don es un regalo, una dádiva, una habilidad concedida espiritualmente, y ese don lo otorga el Espíritu Santo. Poderosa es la palabra de Dios. Cuando Jesús le está explicando, ¿verdad?, a sus discípulos que tiene que cumplir una comisión, vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio precioso, es un evangelio dedicado a la vida y obra de Jesús, y vemos en ciertas porciones, ¿verdad?, más adelante en el transcurso de este devocional, poderosas afirmaciones de Jesús como maestro, atendiendo las necesidades de sus discípulos. Vamos a Juan 14, versículos del 1 al 3. Jesús, el camino al Padre. Juan 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Promesa del Señor. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y Él fue a prepararnos morada para cuando regrese seamos coherederos del reino. Somos hermanos de Jesucristo. Eso nos debe animar, eso nos debe confirmar en el alma, en el espíritu, en el corazón, que es lo que busca Dios. Promesa a su palabra, verdad para nuestra vida, esperanza de una vida en el reino de Jesucristo. Nuestro norte, nuestra mirada, nuestro objetivo debe estar puesto en las promesas del Señor. Él no miente.
Dios es la verdad. Dios es la justicia. Dios es el Todopoderoso. No perdamos tiempo en las promesas del hombre. No perdamos tiempo en buscar explicación a tantas cosas que pasan en el mundo sin acudir a la poderosa palabra de Dios que habla nuestras vidas y nos confirma y nos llena de fe, nos capacita, nos empodera, reconociendo y alimentando la parte espiritual de la que nosotros también tenemos una naturaleza y que muchas personas no la conciben, no la entienden. El evangelio es para ser vivido. La comprensión viene en el camino. La comprensión viene de acuerdo a nuestras etapas en el caminar y en el madurar en la fe. Vamos a Efesios 1, 20-23. Efesios 1, 20 al 23, cuando Cristo ascendió a un lugar de autoridad. ¿A dónde fue Jesús? Leemos en Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la derecha o a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, refiriéndose en aquel momento histórico, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repito, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí habla de la soberanía de Jesús, de Jesucristo como hijo de Dios. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Por qué se forma la iglesia? ¿Por qué usted y yo somos parte del cuerpo que es la iglesia? Porque Jesucristo es la cabeza. Y en su nombre tenemos autoridad. Porque lo declara su palabra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que Dios es el todo. Por eso cuando decimos Dios todopoderoso, esa palabra va en mayúscula, porque ese atributo, esa cualidad es exclusiva de Dios. En su soberanía, en su eternidad, es que no hay nadie que pueda tener esos atributos, ni humano, ni lo habrá. Y está escrito, ¿verdad? Está escrito, por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios, que es fuente inagotable de tesoros para nuestras vidas que vamos descubriendo y que podemos leer a veces una porción de la palabra y tal vez en nuestra inmadurez no vemos unas señales, pero Dios es Dios y el Espíritu nos lleva. El Espíritu precioso, hermoso, que nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro defensor, nos va guiando y nos va revelando conforme a las riquezas en gloria de Dios, su palabra para que sea tesoro en nuestra vida. La obra de intercesión de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Cristo ahora mismo por nosotros? ¿Qué es interceder? Interceder es suplicar en defensa de otro. Cuando alguien intercede a favor de uno, es porque muchas veces, ¿verdad? Tenemos un problema o necesitamos un favor o necesitamos una ayuda o necesitamos un reconciliador o necesitamos, ¿verdad? Por alguna incompetencia o algún tipo de carencia, necesitamos que alguien sea por nosotros, que nos represente, que sea nuestro embajador. Todo eso es Jesucristo, hermano. Para gozo nuestra alma, mi alma lo alaba, yo vivo enamorada de la palabra de Dios en mi vida. Puedo dar muchos testimonios desde pequeña de cómo Él me ha guardado, cómo Él me ha amado con un amor profundo que mi mente, no, mi corazón muchas veces me siento inmerecida de sus favores, de sus riquezas en gloria para mi vida, la vida de mi familia y de tanta gente que conformamos el cuerpo de Cristo, que Él me ha dado la oportunidad de yo conocer sus poderosos testimonios. Y yo sé, amados hermanos, que ustedes también
Dirán, yo también tengo mi testimonio, yo también he conocido siervos de Dios a toda prueba que han edificado mi vida con un testimonio de lo que es el amor y el milagro y el poderío y la soberanía de Dios. Si Jesucristo, ¿verdad?, está intercediendo por nosotros, ¿cómo lo vemos a través de la Escritura? Recuerden que nuestra intención es siempre acudir a la palabra de Dios, no es interpretación humana, porque eso no le agrada a Dios y Él no necesita que yo lo interprete ni usted. La palabra de Dios es la interpretación total, ¿verdad?, de lo que Él en su infinito amor nos quiere revelar a nuestra vida. Por lo tanto, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 33 al 35. El libro de los Romanos, capítulo 8, del 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Inmediatamente lo responde. Dios es el que justifica. Quiere decir que Él es el único que nos puede juzgar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada ni nadie nos separa del amor de Dios y de su intercesión. Nada ni nadie nos puede juzgar porque estamos bajo el ojo, bajo el manto, bajo la autoridad del quien nos creó. Por lo tanto, a Él y solamente a Él, a esa autoridad celestial, que es la única que el cristiano, el discípulo de Dios, de Cristo, obedece, es a quien le tenemos que rendir cuenta. Nuestra aprobación no es humana, nuestra aprobación es celestial a través de la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y por fe. Romanos 8, 39, uno de mis versículos poderosos de declaración. Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repítalo, hermano. Repítalo para cuando vengan las amenazas, las acechanzas, los ataques del enemigo, usted tenga palabra que es espada doble filo y usted pueda reprender en el nombre de Dios. Dios nos da esa autoridad a través de su palabra. Usted sabe lo que usted dice, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir que esa palabra es escudo para nuestra vida. Esa palabra de fe nos sella, nos pega, nos une al amor eterno de nuestro Creador. Romanos 8:39. Repítala diariamente para que nada de lo que le pase en su diario acontecer usted le dé el poder. Muchas veces el error nuestro en la carne es darle poder a las cosas que no la tienen, pero que nuestra carne y nuestras emociones, que son engañosas, que nos hacen resbalar en la fe, pues buscamos y aceptamos problemas que la misma palabra nos enseña a repelerlos. Y usted tiene que decir, yo no voy a perder la salvación por este problema, por mi prójimo, por esta situación, porque todo en la vida es pasajero, todo pasa. Así como pasan las nubes, como pasa el viento, como pasa el sol, como cae el día, como amanece, todo en la vida es transitorio, pero la palabra de Dios es inmutable, no se mueve. Y nosotros como cristianos, embajadores de Dios, eso es
tremendo, eso es un privilegio, eso es un honor. Ser un embajador de Dios implica una gran responsabilidad. Hay que apoderarnos de la palabra para poder tener la autoridad. La autoridad la da la palabra de Dios, que es nuestro tesoro más grande y es un tesoro que no caduca, no tiene fecha de vencimiento, es un tesoro eterno. Por eso se sellan generaciones y queremos sellar a nuestros hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis sobrinas, al prójimo. Ese es el evangelio. Enseñarle el plan de salvación al prójimo. Jesús sigue orando por sus discípulos cuando estaba a punto de irse, ¿verdad? Cumplir esa comisión celestial. Y en Juan 17, que es un capítulo extremadamente piadoso, se le conoce como el capítulo de oración sacerdotal. ¿Por qué? Porque Jesús, preocupado por sus discípulos, hace en este capítulo una intercesión. Él sabía que iba a morir y proclama la verdad de su ministerio. Veamos paso a paso. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, diferentes versículos dentro de ese capítulo. Juan 17, el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense en la intercesión de Jesús diciéndole al Padre, ¿verdad?, sobre sus discípulos, sus seguidores. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Eso lo incluye usted y a mí, amado hermano. Juan 17, 17. Poderoso. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. La verdad está en Cristo. La verdad está en la poderosa palabra de Dios, las sagradas escrituras. Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Eso es Jesús hablando. Y yo en ti. Que también ellos, es decir, aquellos y nosotros, hoy día usted y yo, seamos uno en nosotros, es decir, en Dios y en Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, es decir, a sus discípulos, a sus seguidores, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Miren qué hermoso. Por eso este capítulo es un capítulo de intercesión. Jesús, el Maestro, Jesús, el Mesías, Jesús, el amigo, está diciendo, Padre, yo intercedo sobre mi prójimo. Y esta palabra que es atemporal, porque la palabra de Dios es el tiempo eterno, su eternidad consignada a través de las escrituras, nos incluye a usted y a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos creados con un destino profético también. Por eso es que tenemos que reconocer nuestra identidad espiritual para venir a los pasos de Jesús en arrepentimiento, para poder entender por qué pasan cosas en mi vida, porque yo siento un vacío. Ese vacío en el corazón solamente llenado por Cristo, porque es donde Él se entrona a través de su Santo Espíritu para recordarnos que nosotros nos tenemos que unir al Creador, que es nuestro Padre Celestial. Y nada ni nadie puede llenar ese espacio, le corresponde solamente al Dios eterno, a nuestro Padre Celestial. Somos coherederos de un reino celestial. Lo dice Jesús en su palabra. Fíjese, cual amigo, cual hermano mío. Usted sabe lo que es eso. Usted sabe el privilegio que nos ha sido otorgado. Hermano, la palabra de Dios nos enamora, es que nos enamora. Enamorarnos es estar en el amor. Enamorarnos es estar en el amor, vivir con el amor y por el amor. Y
amor es Dios. Dios es el amor. Por la obediencia de Jesús, nos acerca a la eternidad de Dios, por él haber estado dispuesto a cargar mis pecados de la carne y el suyo. Fíjense en que le dice, y les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. En Juan 17:26. Repito, y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún para que el amor que me has amado, con que me has amado, esté con ellos y yo en ellos. Por eso es que nosotros tenemos que ser el amor encarnado, el amor personificado, el amor vivido, el amor expresado, el amor en obras, porque representamos al amor que es Dios. Y recordando el sacrificio de Jesús, que solamente lo podía hacer él, no hay nadie que se pueda equiparar a él, porque él es el amor encarnado. Y el amor llevado al límite, que es la pasión, y por eso es que muere en la cruz por usted y por mí, por amor. Jesús ora y obra por nosotros. Vamos al libro de Hebreos 7:24-26. Hebreos 7:24-26. Y aquí tenemos, ¿verdad? La superioridad del cristianismo, el sacrificio de Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Se está refiriendo a la superioridad de el sacrificio de Jesús, por el cual es que somos redimidos y restaurados en nuestra relación con el Padre Celestial. Hebreos 7:26 concluye, porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, inmaculado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sacrificio del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nos libertó a usted y a mí y nos reconcilió con el Padre Celestial. Aleluya a su poderoso santo nombre, que es nombre precioso para nuestra vida. Vemos que Jesús tuvo que cumplir su misión profética y lo hizo con obediencia al Padre, y lo hizo porque era un plan perfecto, era un plan diseñado por nuestro Creador. Cuando Jesús cumple su plan, es que entonces llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morador. Jesús se lo promete a los discípulos y le dice lo que él iba a hacer ante el Padre Celestial. Recuerde que Jesús es nuestro intercesor y su intercesión se da desde que está con los discípulos y habla con el Padre, y lo vimos a través de ese poderoso capítulo, el capítulo Juan 17. Ahora vamos a Juan 14, los versículos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16, 17, amados hermanos. Tienen que repetirlo, tienen que repetirlo. Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Mora quiere decir que vive, está en comunión con nosotros y estará en vosotros. Y dice que para siempre. Por lo tanto, en estos momentos de crisis, en este momento de incertidumbre, que no se turbe vuestro corazón, ya Dios es su eternidad, que lo conoce todo y es el Dios, Él es el tiempo. Dios en su kairos perfecto, en el tiempo, porque Él es el tiempo. Él es la eternidad donde no hay tiempo. Ya nos había dotado
de la fórmula que necesitamos para resistir, porque el Consolador que habita con nosotros estará por siempre, está ahora y estará. Para la alegría, para la tristeza, para la pandemia, para cuando no haya pandemia y vengan otras cosas. Se tienen que cumplir unas profecías, pero el corazón nuestro no se debe perturbar. La carne siempre flaquea, pero tenemos que someterla a la obediencia de la palabra. El Espíritu Santo es un tesoro que nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Se confirma a través del Espíritu. El Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos guía, dirige nuestra mente, escudriña nuestros pensamientos. Una vez nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, se lo presentamos ante el Señor y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Desde ese momento en que humillados, con sinceridad, nos arrodillamos en la autoridad celestial, el Espíritu Santo nos sella. Y ese sello no se rompe. Ese sello es un pacto. Es el pacto de Dios que a través de su palabra nos promete una salvación si permanecemos fieles en él. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Mas el Consolador, Juan 14:26, el Espíritu Santo, ya es nombrado el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. El poder del Espíritu Santo es la energía y autoridad de Dios derramada en la vida de usted y en la mía, como creyentes y discípulos, con el propósito de una vida piadosa, de una vida de servicio fructífera en el Evangelio de Dios. Él obra dentro de nosotros para hacer su voluntad, para que tengamos obediencia y disciplina en su palabra y en el destino profético que nos diseñó cuando nos creó. Cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, ¿qué se puede decir de esa persona? Pablo ya en el libro a los Corintios nos responde, fíjese, Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama mentiroso a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Es decir, cuando yo digo, ay Dios mío, mi Señor, Señor Jesús, mi amigo, mi hermano, cuando yo hablo así, es el Espíritu que una vez yo hice la profesión y confesión de fe, vive en mí, me capacita, habla a través de mi voz para yo mantener la relación con mi Creador y mi Salvador. Es el Espíritu el que nos transforma, es el Espíritu el que nos capacita, el que nos guía, es nuestro entrenador espiritual, es nuestro coach. Yo no lo puedo hacer sola, ningún ser humano lo puede hacer solo, guiado por el Espíritu, que es la esencia de Dios en nuestra vida. En nuestro diario vivir, el Espíritu nos escudriña, si estamos pecando nos inquieta, nos dice al alma, a la conciencia, que nos estamos separando de un pacto. Por eso es que viene un arrepentimiento, porque el Espíritu no nos suelta. El Espíritu siempre nos recuerda nuestra identidad de ser hijo del Dios, Padre y Trino, el Todopoderoso, el que sobre él nada y con él todo. Por lo tanto, estamos sellados para salvación. En Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, tenemos
que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, para que el Espíritu entre en nosotros, sea depositado y nos capacite. El Espíritu nos comprueba una y otra vez la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esa voluntad de Dios para nuestra vida no es de otra forma que buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, porque Él es el perfecto, no nosotros. Y somos bendecidos a través de este proceso de crecimiento espiritual, guianza espiritual. Somos bendecidos en nuestra vida por su gracia y por su amor, porque su amor es fiel. Nosotros no, pero su amor es fiel. Él no miente y sus promesas son eternas y sus promesas son fieles. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nuestras acciones son guiadas y dan testimonio de nuestra relación con Dios. Ese testimonio debe ser en palabras y en hechos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estamos leyendo en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La carne obedece a la carne, el Espíritu confirma el Espíritu. Y no las puede entender la carne, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 de Corintios 12, versículo del 12 al 16. El 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, somos unos con el Padre a través de la alianza del Espíritu Santo por el sacrificio del Señor Jesucristo, por sus méritos. 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16-17. 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano que me escucha, todos los días me lo tengo que recordar. Janet, recuerda que el Espíritu de Dios mora en ti. No lo contristes, no lo entristezcas, no lo ofendas. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Por eso es que tenemos que respetar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo integralmente como Trinidad. Nuestro cuerpo, la carne, nuestro pensamiento, el alma, la conciencia y nuestro espíritu. Tiene que haber un respeto por nosotros mismos. Tiene que haber una autoestima, porque emana del amor y el amor es Dios. Por eso es que no podemos dar lo que no tenemos, pero lo que tenemos lo otorga por gracia, en bendición para nuestra vida, el Padre Dios celestial. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Poderosa es la palabra de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. Usted habla, usted pide que se entrone en su corazón y Dios hará. Su palabra es autoridad. Y usted verá cambios y bendiciones en su vida. El proceso de transformación es un proceso que conlleva tiempo. Es un proceso donde se va muriendo la carne para darle paso a la primacía, a la prevalencia del Espíritu sobre mi vida. En el caminar de Cristo hay que ir matando la carne, hay que vencer la carne que es inmundicia y nos lleva a pecado. No podemos servir a dos amos. Tenemos que tomar una decisión.
Y esa decisión es de a continuo, porque de a continuo somos acechados y tentados por el enemigo. Por eso con nuestra fe se tiene que alimentar de la palabra de Dios. Nos tenemos que apoderar de la palabra de Dios, que es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, y es en su nombre poderoso que nos capacita para tener la autoridad para resistir en un mundo de pecado, en un mundo que se desmorona. Pero mi corazón no se va a turbar, porque yo sé en quien he creído. Usted, mi hermano, tiene que tener la seguridad de quien ha creído. Y no podemos ser debiluchos, porque somos embajadores del Todopoderoso, de la autoridad suprema, el Dios eterno. Por lo tanto, no es mi fuerza, es Dios el que me sostiene. No es mi fuerza, es la fuerza de mi Creador, de mi Padre Celestial, a quien amo, a quien sirvo, a quien anhelo todos los días, a quien le pido perdón, y a la autoridad suprema por la cual rindo mi vida, mis sentidos todos. Seamos testimonios de un Dios de poder, un Dios fuerte, más fuerte que cualquier situación, más fuerte que cualquier enemigo. Él venció al enemigo. Por lo tanto, actuemos en victoria, actuemos en autoridad. El Espíritu Santo nos guía, nos capacita, es nuestra vitamina espiritual. Busquémosla diariamente y de constante, porque si no, nos volvemos débiles. ¿Cuántas veces, verdad, hemos dicho, mi espíritu está fortalecido, pero mi carne está débil? No podemos estar a medias. Tiene que haber sometimiento, y el sometimiento siempre tiene que ser por amor. Dispuestos al sacrificio. Pablo decía, para mí el morir es vivir en Cristo. Tenemos que estar dispuestos a los sacrificios. Y los sacrificios con amor es perfume agradable para Dios. Y ese sacrificio, cual sea, como se llame, el nombre y el tamaño que tenga, para Dios siempre será una dádiva que torna para bendición en nuestra vida. Sometámonos a Dios, aceptemos a Jesucristo, y el Espíritu Santo será derramado en usted y en mí, sellándonos. Y ese sello es una dádiva es un regalo, y ese regalo es la salvación eterna, la bendición, las riquezas en gloria que serán derramadas cuando Jesús establezca su reino. Eso para mí es motivo para existir, y que mi existencia, la suya, mi hermano, la que de todas las personas que nos están escuchando, su existencia debe estar motivada en la esperanza de lo que la palabra de Dios promete: vida eterna, salvación y bendición para nuestra vida. Pastora. Qué lindo, qué lindo. Me encanta eso que dice, imagínate, en aquel que todo lo llena. En él somos completos. Dice, no nos hace falta absolutamente nada. Qué hermosa palabra. Hermano, si te lo pierdes, yo te invito a que visites YouTube. Le doy gracias a la hermana Nancy, que hace un trabajo extraordinario. Gracias. Por favor, visite nuestra página del Ministerio Las Águilas de USA en YouTube, también en el website, el Ministerio Las Águilas, y el Ministerio Las Águilas Hannover en el Facebook. Así que le damos gracias a Dios porque qué lindo que todos cooperamos y todos trabajamos para la gloria del Señor. Unos de una manera y otros de otra manera. Así que queremos que usted visite nuestra página, que honremos el trabajo de Nancy, que toma su tiempo para poner todas las cosas en el YouTube, y denle like para que sepa Nancy que estamos apreciando su trabajo. Gracias. Aleluya. También queremos, este mes de agosto hemos dicho que la gente hermosa nació en agosto. Ay, qué presumidos, mírenlo. Así que queremos felicitar a Carlos, que cumple año mañana, ¿no? Mañana. Mañana, el esposo de nuestra hermana Janet, y Giancarlo, su hijo, el 30 de agosto. También ya felicitamos a todos los que el domingo celebramos a todos los de antes del 15. Ahora nos vamos después del 15.
También Xiomara cumple el 23, mi nieto Gaben cumple el 22 y yo cumplo el 21. Así que estamos este mes de celebración. Y sabemos que, yo le digo, con esta familia tan grande que tenemos, tanto carnal y espiritual, tenemos celebración todo el año, porque la vida hay que celebrarla. Amén. Dale gracias a Dios. Así que vamos a estar orando por Carlos, por Giancarlo, por Xiomara, por Gabe, por mi vida, para que el Señor realmente siga haciendo la obra, la labor en nuestras vidas, nos Amén. Guarde, nos llene de esa fe, de esa esperanza para seguir hacia adelante. Como dice, estaba escuchando ayer que la gente puede decir, ya soy cristiano, ya no tengo lucha, ya no tengo... ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo es la lucha? Hasta que estemos en esta carne. Así es. Hasta que estemos aquí, por eso es necesario depender de Dios para Amén. Poder nosotros coronar, como dijo Pablo, he coronado, he ganado, he peleado la buena batalla. Ahora me toca la corona, ¿no verdad? Esa Así corona es. De vida. Así que, hermano, te animamos en el nombre de Jesucristo que resista un día más en la presencia del Señor, de toda obra del enemigo, toda tentación. Resiste, pelea la buena batalla de fe y Dios te honrará. Amén. Así que nos vamos a orar para ser despedidos. Aleluya. Y nosotros la quisiéramos tener todos los días, pero sé que pronto entra clase, así que ya vamos a hablar de los ajustes. Mañana nos conectamos un poquito más temprano. No, el próximo lunes nos conectamos un poquito más temprano para hablar de todos los ajustes que vienen y poder informarlos. Quédate conectado con nosotros que nosotros les informamos. Así que, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, mi Dios amado, que en ti somos llenos, somos completos, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo ha sellado nuestras vidas, Señor. Padre Santo, porque moras en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Padre. Queremos ponerte a todos los cumpleañeros, mi Dios, que aquellos que nos ha regalado en este año un día más, un año más, mi Dios amado, de poder proclamar, mi Dios amado, que tú eres real en nuestras vidas. Bendecimos la vida de Carlos, de Giancarlo, de Xiomara, de Gabe, Señor, mi vida, la vida del pastor que cumplió año también, la vida de Víctor, mi Dios amado, de Ruth, su hijo, mi Dios, de la pastora Anita que se coló en julio, Señor, de los de agosto, pero también la bendecimos nuevamente, Señor amado. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de Caterina, de Viviana también, de Juan Carlos, mi Dios amado, que cumple año en este año. Bendecimos y los cubrimos con la sangre poderosa del Cordero. Mi Dios amado, te pedimos el favor tuyo sobre ellos, mi Dios amado, que abras de los tesoros del cielo, Señor, y derrame sobre ellos bendiciones, Padre, y que ellos puedan proclamar y testificar de tu amor, Señor. Gracias, gracias por el regalo de la vida, Señor. Gracias porque en ti somos completos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde y nos vemos mañana. Y el próximo lunes terminamos con la segunda parte del devocional, hablando de los frutos del Espíritu en Gálatas, de los dones y que la presencia del Espíritu Santo esté firme, que la agarremos, que no la soltemos, que seamos perseverantes y que desarrollemos en el camino disciplina. Amén, amén. Qué hermoso es, qué hermoso poder dar. No, cada lunes, la verdad, cada día no nos queremos ir, pero sabemos que tenemos que continuar el día. Un día bendecido, hermano, declaramos un día bendecido. Declaramos que este día, Señor, la gloria de Dios se manifieste en tu vida y no te desconectes. Te vas a desconectar de nosotros, pero no te desconectes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom. Shalom. Dios los bendiga. Dios te lo bendiga. Te amo, hermana, te amo.